Bueno, gracias por asistir a esta como llamado de webinars de parte de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. En la tarde de hoy vamos a hablar brevemente sobre el modelo de aula invertida o aprendizaje invertido, y en un momento veremos por qué mencionamos los dos términos. Bueno, contarles que hablar de esto pues podría ser un poquito más extenso. Realmente un contenido ideal del taller debería arrancar por en qué consiste el modelo, que sería lo que queremos cubrir hoy. Pero después de esto, lo ideal sería que los mismos participantes pudiesen estar en una fase 2 del taller sobre identificación o creación de recursos educativos digitales. Luego en una tercera fase de diseño de actividades presenciales o de actividades en línea, y una cuarta de aplicación del modelo en el aula, donde ya realmente pondrían en práctica las tres fases anteriores y podrían diseñar los momentos pre, durante y post de una sesión de su clase, no necesariamente toda, empezar por una sesión. Así que hoy vamos a ver la primera parte, en qué consiste el modelo. Bueno, con invertir el aula, la idea es que los estudiantes tengan oportunidad de estudiar unos conceptos básicos, unos materiales previo a la sesión, ya sea presencial o vía videoconferencia, pero digamos que previo a un encuentro con su profesor y sus compañeros. ¿Para qué esto? Para que los estudiantes, cuando lleguen a ese momento del encuentro, ya tengan un conocimiento de unos contenidos básicos y estén preparados para poder hacer un buen uso de esos materiales y sacar más provecho del encuentro. ¿Cómo sería ese provecho del encuentro? Pues el tiempo de clase que normalmente se emplea para estudiar los contenidos, que se emplee haciendo unas actividades más interesantes, sobre todo que se fomente la interacción entre los estudiantes y el profesor y los estudiantes. La idea también es que cuando hablamos de esto, vamos más allá de poner una lectura en línea, ¿sí? Entonces un profesor podría decidir, no, yo hago aula invertida porque yo les dejo una lectura antes de la clase, ¿sí? Pero es más allá, la idea es poner el aprendizaje en las manos de los estudiantes, ¿sí? Hacerlos más responsables de su propio aprendizaje, que se comprometan con su aprendizaje. Y entonces, ¿cómo hacemos que eso resulte así? Pues además de dejarles materiales, hay que diseñar unas actividades para que hagan con el estudio de esos materiales. Y también habrá que diseñar unas actividades para aprovechar ese estudio durante el encuentro. Entonces, aquí viene lo que decíamos al inicio, aula invertida o aprendizaje invertido. Pues aula invertida, la idea es que sería solamente asignar materiales para realizar fuera de clase, pero la teoría dice que esto no necesariamente implica que entonces cuando llegue el encuentro haya unos cambios en la dinámica de la clase. Lo que resulta realmente interesante es que haya cambios en la dinámica de la clase cuando se da el encuentro del profesor con los estudiantes, que haya un ambiente interactivo, que se promueva el aprendizaje centrado en el estudiante, y ahí sí efectivamente se podría hablar más bien de aprendizaje invertido. Bueno, digamos que aquí vamos a hablar de como tres pasos para el modelo. Uno que llamamos un primer paso es el de exploración de conceptos. Luego vendría un segundo paso de hacer sentido, que sería cuando lleguemos al aula, y luego vendría un tercer paso de aplicación o extender el aprendizaje después de lo que sucede en el aula. Entonces, ese primer paso de exploración de conceptos es el que está asociado con que el profesor permita que los estudiantes estudien, exploren unos materiales antes de llegar a la clase. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de este modelo? Bueno, un primer beneficio, maximizar la interacción estudiante-estudiante y profesor-estudiante. Pero eso se logra si efectivamente en el momento del encuentro el profesor diseña actividades para que eso se dé así. Segundo, asegurar la comprensión de los contenidos por parte del estudiante. ¿Por qué? Porque la idea es que con los materiales que se le dejaron de estudio
Ese es el propósito, pero el profesor se debe asegurar de que eso se dé. ¿Cómo se asegura? Por ejemplo, asignando actividades posteriores al estudio del material, asignando una autoevaluación y que el profesor efectivamente tenga oportunidad de revisar los resultados de esa autoevaluación y poder usarlos para el diseño del encuentro con el estudiante. Otro beneficio es resolver los inconvenientes del ritmo. ¿Esto qué significa? Bueno, que cuando estamos en la clase presencial o en la videoconferencia, si es el caso, según cómo vaya el profesor, o va muy lento o va muy rápido, y esto no siempre se adapta a lo que las particularidades de cada estudiante requiere. En cambio, si dejamos ese estudio para que el estudiante lo maneje a su ritmo y en sus tiempos, si quiere volver a leer o si necesita volver a leer o volver a ver el video, puede hacerlo tantas veces quiera, porque ya no tiene el límite de tiempo del encuentro presencial o vía videoconferencia. Cuarto, que con este estudio previo se libera tiempo del encuentro presencial. Como ya no hay clase magistral, entonces ese tiempo que se libera, el profesor puede emplearlo en hacer actividades interesantes que promuevan la interacción con los estudiantes, hacer talleres, aquella tarea que el profesor esperaba después de la clase magistral dejar para la casa como tarea, pues ya no la dejaría para la casa, sino que precisamente la haríamos en el momento del encuentro con el estudiante. Porque suele pasar que cuando llega a la clase magistral, el estudiante está atendiendo al profesor, tomando apuntes, el profesor da el tema, y luego cuando se acaba la clase dice, bueno, tarea, esto. Cuando el estudiante llega a la casa, es cuando cree que había entendido, pero se enfrenta con el problema que tiene que resolver, ya no está el profesor para hacerle las preguntas, sí, quizá pueda acudir o comunicarse con el profesor en algún momento, pero sería mucho mejor, mucho más enriquecedor si pudiéramos aprovechar ese tiempo para realmente generar discusión con el profesor, con el estudiante, resolver inquietudes, mientras que hay cosas a criterio del profesor que el estudiante podría hacer solo, o en parejas, o en grupos, sin que necesariamente necesiten la profesora allí previo a la clase. ¿Sí? De eso se trata. Bueno, quizá no tanto ahora, pero hace un poco tiempo había como una inquietud de algunas personas pensaban que el aula invertida tenía que ver con que el profesor compartiera videos con los estudiantes para que los vieran antes de la clase. Pero el punto es que esto no se trata solo de videos, ¿no? No, la idea es que el profesor comparta materiales con los estudiantes que le ayuden a preparar el tema, pero no tienen que ser videos, pueden ser videos como pueden ser audio podcasts, ebooks, infografías, multimedias, temas de una revista electrónica, un enlace a un material en la web, aplicaciones con simulaciones, ejercicios, juegos, bueno. Hay material muy, muy interesante en la web, hay además de videos, hay plataformas como Khan Academy, es libre, quizá algunos de ustedes la han utilizado, es muy completa, tiene varios temas de inicio a fin y además tiene un seguimiento para que el estudiante se vaya autoevaluando y vaya viendo los logros que va alcanzando, puede ir a su ritmo, estos videos que maneja son excelentes. Y hay otras plataformas, no necesariamente con videos, hay muchos sitios web que tienen recursos educativos, contenidos educativos y que son de excelente calidad porque muchos de ellos han podido ser construidos con fondos de gobierno de diferentes países y al ser fondos de gobierno quedan como recursos educativos abiertos para el público en general. Bueno, hablando de videos, también es muy interesante que el profesor pueda acceder a videos interactivos. Esto quiere decir que el estudiante no se convierta en ver el video no se convierta en una actividad pasiva porque, bueno, después de muy pocos minutos de haber empezado, ya su mente estará en otra parte y eso no es problema del estudiante, eso es naturaleza humana. La mente se distrae fácilmente. Así que el video interactivo lo que permite es que el profesor, cuando está preparando el material o la persona que lo esté preparando, pueda hacer una parada en algún punto del video, plantearle al estudiante una pregunta, un quiz, así que el estudiante
pues eso hace que retome la atención nuevamente y además hace que esté más pendiente de que no se vaya su atención porque sabe que pronto viene como un quiz, así que eso hace que se concentre un poco más. Y eso, bueno, seguramente que vamos a tener también desde la UNAC webinar sobre este tema porque es muy sencillo hacer que un video, así nosotros no lo hayamos creado, podamos convertirlo en video interactivo. También está el tema de los MOOCs, de los cursos abiertos masivos y en línea. Algunos ejemplos de plataformas: Coursera, edX, Udemy, también la UNED tiene cursos abiertos. ¿Y cuál es la idea de esto con respecto a lo que estamos hablando? Pues que aquí también hay contenidos que podemos aprovechar, contenidos muy buenos, son universidades muy buenas. Entonces el profesor también puede asignar una actividad de un MOOC y decir, bueno, este MOOC ustedes pueden entrar gratuitamente, este tema nos complementa lo que estamos viendo, de las 5 unidades que tiene el MOOC, pues van a estudiar la primera o van a estudiar tales contenidos de la segunda unidad, como el profesor lo quiera manejar. Sí, no necesariamente tiene que ser todo, pero pues también dependerá de cuáles son los tiempos del curso que está manejando el profesor y demás. Bueno, entonces, vamos a ponerle ahora letra a lo que habíamos mostrado inicialmente solo con los títulos. Cuando dijimos aquí arrancamos en el punto 1 por explorar los conceptos, entonces ahora, después de esto que les he contado, ya entenderemos un poco más que esto se trataba de los materiales, ¿no? Los materiales para el estudio previo, que pueden ser de diferente tipo y diferente formato, no solo videos. Y la segunda fase, la de hacer sentido, entonces, ¿en dónde viene dándose? En el encuentro del profesor con los estudiantes, ya sea un encuentro presencial o vía videoconferencia. ¿Y cómo es ese hacer sentido? Eso, aprovechar el encuentro para la interacción, para generar reflexión, para hacer discusiones en línea. Este hacer sentido se puede hacer tanto en el aula como justo después de que el estudiante estudie los contenidos y antes de llegar a clase, porque también las actividades que el profesor les va a asignar para que el mismo estudiante se autoevalúe y mire si comprendió los conceptos, incluyen eso, actividades que lo inviten a la reflexión, una autoevaluación, unas discusiones en un blog, unas discusiones en un foro. No tiene que ser un foro, no tenemos que tener una plataforma necesariamente. Podemos utilizar una red social, podemos utilizar un grupo en WhatsApp. O sea, lo interesante y lo importante no es la herramienta, sino lo que pretendemos hacer con la actividad, ¿sí? Generar discusión, generar construcción colectiva de conocimiento. Eso lo podemos hacer de muchas maneras sin que tengamos necesariamente una plataforma. Y ya para la parte interactiva de la sesión, entonces, dedicarla a actividades que se hagan sobre todo en trabajo colaborativo. Explotar eso ya que tenemos a los estudiantes allí, ya que tenemos al profesor allí. Bienvenidas las preguntas, bienvenidas las discusiones. Entonces, talleres, avanzar en el proyecto, trabajar juegos de roles, como la idea. ¿Cuáles son las recomendaciones para el modelo? Algunas recomendaciones, por ejemplo, que las actividades estén orientadas al aprendizaje activo. La segunda, que las aulas faciliten el trabajo colaborativo, o sea, si estamos hablando del aula, que va a ser el sitio de encuentro y queremos fomentar la interacción, pues que el aula facilite esa interacción, ya sea un aula presencial o un aula virtual o una videoconferencia, que se facilite ese trabajo colaborativo. Y bueno, el respaldo institucional es muy importante porque si la institución educativa quiere moverse a este modelo, es muy conveniente que no lo haga un solo profesor, 2 o 3 profesores, porque entonces va a haber rechazo por parte de los estudiantes porque van a sentir que este profesor es diferente a los otros, los pone a trabajar mucho, con los otros es entre comillas más cómodo llegar y sentarse y tomar apuntes y que todo el trabajo esté en manos del profesor y yo como estudiante asumo una actitud muy cómoda y me siento y tomo apuntes y luego me voy para casa, ¿sí? Entonces me parece como mejor este profesor. Así que va a tener problema el profesor que quiera lanzarse a implementar el modelo. Entonces, si tenemos respaldo institucional, funciona mucho mejor. Que el estudiante vea que esto es un modelo, un enfoque institucional y no es una cosa aislada. Y de hecho, al final de esta presentación hay un material complementario, hay una noticia
a una universidad, pero hay más noticias como esa. Este es un ejemplo de universidades en el mundo que han dicho, bueno, nos vamos toda la universidad con el modelo. Todos los programas, todos los cursos con aprendizaje invertido. Hablando de recomendaciones, pues cuando el profesor va a diseñar las actividades para el pre, el durante y el post, pues eso es muy importante, no solo hablando de aula invertida siempre, pero para tenerlo en cuenta. Es muy importante pensar cuál es el propósito que quiere conseguir el profesor con esa actividad, ¿sí? Es una actividad de comprensión, es una actividad de análisis, de evaluación, de creación. Esa es la escalera de Bloom, la taxonomía de Bloom, donde dice de qué se trata cada una de esas fases hasta llegar a la de un nivel superior de complejidad, que es la de creación. Entonces, siempre tener muy en cuenta qué es lo que pretendo para luego buscar, para eso que pretendo, qué tipo de actividad podría diseñar y qué tipo de herramienta o de recurso educativo, de contenido me podría ayudar. Pero lo primero es el propósito. Bueno, algunos profesores seguramente se preguntarán, yo también me lo preguntaba y con toda razón se lo preguntarán, ¿cómo hacemos para que funcione? ¿Cómo hacemos para que yo le dé los materiales al estudiante antes de la clase y efectivamente el estudiante lo estudie? Podría no estudiarlo, ¿cierto? Y entonces cuando yo diseñe muy bonita mi clase interactiva presencial o en videoconferencia, pues habré perdido todo, porque si nadie estudió, pues no podremos avanzar. Pues sí, efectivamente así es, y entonces el modelo tiene una recomendación y es que para que funcione tiene que haber una autoevaluación, sí. Entonces, en el primer momento, que es antes de la clase, aquí están los materiales y viene una autoevaluación o evaluación formativa, para que el estudiante pueda él mismo verificar si comprendió los temas. Y eso es muy importante para el profesor, porque esto le sirve al profesor, si tiene oportunidad, y ojalá la tenga, de revisar los resultados de esas autoevaluaciones. Entonces el profesor puede usar esos resultados como insumo para diseñar su clase, ¿sí? Su encuentro presencial, su encuentro por videoconferencia. Entonces, ¿por qué? Porque ya me di cuenta que en estos temas la gran mayoría de esta pregunta no la respondió bien, entonces estas otras 95% bien o 100% bien, entonces yo me voy a enfocar como profesor en esas que veo que la comprensión estuvo más baja. Entonces, es muy bueno como insumo para diseñar la clase, y si el estudiante sabe que lo vamos a autoevaluar, así sea una evaluación formativa, pues va a hacer esto como con más juicio. Y luego cuando lleguemos a la clase o al encuentro, en la forma que sea, pues nuevamente arrancamos la sesión y arrancamos hablando de la autoevaluación. Volvemos a preguntar al estudiante, discutimos sobre aquello que quedó un poco menos comprendido, antes de empezar a trabajar en las actividades de interacción. Y al final de la clase, pues nuevamente viene una autoevaluación de la clase y el post, pues habrá que enlazar esto que hemos visto con los proyectos que ya vengan trabajando los estudiantes, complementar algo, pero la idea es que todo esto que se vio aquí en el antes tenga sentido para la construcción colaborativa en el durante y para enlazar con la continuación de los proyectos que se vienen trabajando en el aula, ya con todo esto muy claro aquí. Entonces, la recomendación era evaluar, evaluar, evaluar. Aquí lo que viene es un recurso educativo abierto que nos dice 7 tipos distintos de clase invertida, pero realmente no es tanto que sean tipos distintos, ese es el título, pero es más bien como diciendo, mire, como de qué forma lo podemos manejar. Entonces, una clase invertida estándar, estudiantes que realizan unos videos en casa, y una clase invertida orientada al debate. Bueno, entonces no solamente revisan los videos, sino que el profesor asigna unos foros de discusión o unas reflexiones posteriores cuando llegan al aula. Un tercero, orientada a la experimentación. Entonces, aquí en esta infografía,
es como si solamente se tratara de videos, pero ya sabemos que no es así. O sea, el ejemplo está dado con videos, pero podemos reemplazar los videos por materiales. O sea, los materiales que los estudiantes usaron como referencia para la clase, entonces van a llegar, por ejemplo, a trabajar en un laboratorio. En el cuarto, los materiales que los estudiantes trabajaron, bueno, este era con estudiantes más pequeños, pero también la idea es llegar a resolver inquietudes en la clase. Aquí es una invitación a trabajar en grupos. Aquí es, bueno, es muy similar al anterior. Y este es muy importante, quizá lo iba a decir más adelante, pero lo digo de una vez. Y es que cuando hablamos de crear los materiales, no necesariamente los videos, también puede ser una infografía, un material multimedia, que esa tarea de crear esos materiales, que es bastante tarea para el profesor, no tiene que recaer en el profesor. ¿Sí? De hecho, si el profesor consigue, invita a los estudiantes a que le ayuden en la tarea de crear esos materiales, esto es bueno en dos vías, ¿sí? Porque primero, al hacerlo, el estudiante está desarrollando habilidades en tecnología y segundo, el estudiante, mientras está construyendo el material, está aprendiendo más que los otros estudiantes que no lo hacen, porque se ha estudiado y se ha estado de acuerdo con esos resultados de los estudios, que se aprende más cuando se está construyendo el material, ¿sí? Entonces termina siendo un valor agregado para el estudiante que participa. Igual, pues no se puede obligar al estudiante, pero se puede invitar, el profesor sabe cuáles son los estudiantes como más gomosos de la tecnología, como más juiciosos, como que quieren ir un paso más allá. Y además, pues el profesor los puede tener en cuenta o darles unos puntos extras si le colaboran con esa creación del material. No los estamos explotando, es un valor agregado porque para ellos va a ser mucho mejor por la doble vía que ya vimos. Y bueno, hay muchas herramientas, este es un ejemplo de Aula Planeta, muchas herramientas para aplicar la metodología y realmente independiente del modelo aula invertida, pues hay muchas herramientas para creación de contenidos y para apoyar las actividades de aprendizaje, que como hemos dicho, lo primero es el propósito que queremos conseguir con una actividad. Luego diseñamos la actividad y vemos cuál herramienta, cuál tecnología puede ayudar a potenciar el desarrollo de esa actividad. Debe ser en ese orden, ¿no? Entonces hay muchas acá. Por ejemplo, está el tema de los murales virtuales. Padlet es una buena herramienta para eso. Es como una pizarra en la nube donde el estudiante va y pega ya cositas y lo que pega puede ser una imagen, un video, un audio podcast. Los otros estudiantes pueden realimentar sobre lo que los otros pegaron. Entonces es interactivo, agradable y es diferente a otras cosas que parecen un poco como más cuadriculadas. Esta es como muy libre, muy bonita. También está el tema de crear videolecciones. En la universidad, por ejemplo, está Screencast-O-Matic, hay otro software que es Panopto. También está el tema de rúbricas, esto es para el profesor, porque como vamos a evaluar y evaluar, pues es bueno también crear rúbricas para eso, que los estudiantes las conozcan. Herramientas para diseñar quizzes, plataformas para subir los materiales, que ya hemos dicho que no necesariamente tienen que, porque puede ser Google Drive, puede ser en Facebook, en el mismo Teams que estamos usando hoy, se puede crear también, subir los materiales, se puede manejar edición colaborativa de documentos. Bueno, esto lo que invita, más que herramientas, es a pensar en actividades diferentes, ¿no? Por ejemplo, invita a salir del aula, a salir de la casa, claro, depende del tema, depende del curso, pero por ejemplo una actividad donde el estudiante tenga que ir a visitar un museo local, ¿sí? Una actividad donde el estudiante tenga que analizar un cuadro, hacer una interpretación, una actividad donde tenga que hacer una entrevista, jugar un videojuego y que eso tenga relación con los contenidos. Entonces, lo que invita es a pensar en actividades diferentes. Bueno, llevo ya media hora.
Esto sigue siendo recomendaciones, actividades como las que había mencionado, que hace que los estudiantes vivan una experiencia, algo diferente a estar sentados en casa o en el aula escribiendo y resolviendo una actividad allí. También darle la oportunidad al estudiante que asuma el rol de profesor, darle la oportunidad al estudiante que nos ayude a crear recursos, también lo hemos visto, y de verdad que aparte de las dos ventajas que dijimos que esto tenía, el hecho de que el recurso esté allí para todos los estudiantes de este semestre y de los otros semestres y le dé crédito a los estudiantes que lo hicieron, eso para un estudiante también es importante, al igual que lo es para los profesores. Bueno, y si trabajamos en una plataforma de e-learning como Moodle, que es libre, podemos trabajar actividades como evaluación entre pares. Moodle tiene la herramienta para hacerlo, hay que configurarla. Podemos trabajar el tema del glosario, también hay que configurarla, pero puede funcionar muy interesante. Yo lo he hecho y me parece muy interesante. Entonces, la idea del glosario es que los estudiantes van y colocan con lo que han estudiado en los materiales que dio el profesor. Cada uno va subiendo allá un término nuevo para él y va colocando su descripción o lo que el profesor haya pedido que adicione. Por ejemplo, que estamos viendo herramientas, el profesor puede decir, bueno, dime para cada herramienta, una herramienta que cada uno elija, para qué sirve, qué aplicación podría tener en tu carrera, cuáles ejemplos de uso has encontrado, entonces algo más completo. Y el glosario permite que los otros compañeros hagan realimentación sobre las entradas de los otros compañeros. Entonces, eso permite una actividad interactiva interesante. También está el tema de los wikis para construir colaborativamente un documento, pero eso también se puede hacer con la edición colaborativa que tiene Google Docs. También está el tema de integrar aplicaciones en Moodle, por ejemplo, integrar fluidificación. Hay algunas ayuditas para hacerlo, para que se creen retos para los estudiantes, se les den insignias de diferente nivel a los que lo han conseguido. Puede ser individual, puede ser en parejas, y eso genera un tipo de competencia sana que para el estudiante resulta motivante. Bueno, pero muchos se preguntan, y nos hemos preguntado, ¿cómo animamos a los estudiantes a que quieran hacer esto? A que quieran estudiar antes de y quieran aprender de los contenidos. Entonces, aquí hay una respuesta, por ejemplo, a algunos autores que dicen que esto de ponerles materiales antes no es realmente diferente a lo que muchos docentes ya han hecho o hacen en sus clases, ¿sí? Sino que ellos invitan a que la forma en que esto se le plantea al estudiante hace la diferencia. Por ejemplo, no hacer que el estudiante solo lea el libro, ¿sí? No es eso, tome los materiales ya, sino son las actividades que el profesor diseña para qué va a hacer con eso que usted leyó, que usted estudió, y que no lo llamen tarea, ¿sí? No es una tarea adicional, es un modelo, y están dando la institución. En el modelo necesitamos que tú prepares para que luego podamos aprovechar la clase con el trabajo interactivo, y eso va a ser bueno para ti, estudiante. ¿Por qué? Porque ya no vas a llegar a la casa solo a hacer la tarea, sino que la vas a hacer aquí. Y eso es bueno para ti como profesor, porque ya no vas a llegar a la casa a calificar las tareas, sino que vas a tener la oportunidad de hacerlo cuando estás interactuando en la clase con los estudiantes. Estas son ventajas. También tiene trabajo, claro que sí, pero al comienzo este tiene más trabajo, luego el trabajo empieza a pasar de ser trabajo a convertirse en un apoyo grande para el profesor, porque ya tiene preparados los materiales, porque ya tiene organizadas sus sesiones, sus actividades, y va viendo que esto le genera sesiones más ricas para todos, los estudiantes logran los aprendizajes, y entonces el profesor le termina pues gustando la idea, aunque sí, al comienzo tiene más trabajo. Entonces la idea es sacarle provecho al encuentro para disminuir el trabajo que iba a haber después para el estudiante y para el profesor, y también apoyarnos en los estudiantes
para la creación de contenidos y apoyarnos en ese montón de material que está disponible en la web como recurso educativo abierto. Bueno, aquí hablaba un poquito de la ludificación que les decía en la plataforma. Lo que hablaba atrás es necesario comprobar que el estudiante realmente estudió los contenidos, para eso hay que hacer autoevaluación y que el estudiante saque provecho de sus resultados como insumo para la clase o para el encuentro. Una recomendación es que el profesor no se sienta agobiado de que, ahora tengo que hacer todo esto para, si el periodo académico tiene 16 semanas, son 16 sesiones, esto es demasiado trabajo, lo es, pero la recomendación es que empiece poco a poco y entonces diga, en este periodo académico lo voy a hacer para esta sesión, la tercera o la quinta, la que vea más conveniente. ¿Cuál es la más conveniente? Bueno, donde vea al profesor que puede desplazar de la sesión de encuentro con el estudiante algunos temas que quizás se iban a convertir en clase magistral y se puede llevar al estudio por parte del estudiante o por parejas o por grupos antes de llegar al encuentro y aprovechar mejor el encuentro. Cada profesor mirará, según su planeación, cuáles son los temas más adecuados para eso y cuáles son las sesiones mientras va avanzando poco a poco. También se puede apoyar en otro profesor, en varios, cuando un mismo curso es orientado por varios profesores, decir, bueno, unámonos, creemos en nuestro curso con el modelo de aula invertida, elijamos las sesiones que nos parecen más pertinentes, distribuyámonos esas sesiones, una cada uno, dos cada uno, y luego montamos esto como un curso que creamos entre que lo vamos a usar todos, entonces enriquece el curso y nos sirve para todos. Y empezamos a manejar un curso, entre comillas, unificado y aprovechar todo ese material, en vez de que cada uno por su lado vaya y diga, y ahora cuál material creo para esto, cuál para esto, cuando todos estamos viendo los mismos temas. Entonces, dividiéndonos así el trabajo y además apoyándonos en los estudiantes y además en los recursos educativos abiertos, seguro que empieza a ser más sencilla la tarea. Es lo que digo de la mezcla final. Bueno, aquí un poquito como los momentos de lo que estamos diciendo. Cuando llegamos a la sesión hacemos un repaso, no un repaso, quiero decir, un repaso, pero en el sentido de miremos de lo que los estudiantes vieron, cómo llegaron, puede ser un quiz, puede ser un Kahoot, puede ser una discusión grupal, discutamos estos resultados obtenidos, respondamos las inquietudes, hagamos actividades para trabajo en pequeños grupos, ¿sí? Discusiones, juegos, talleres, interacción. Bueno, así como dijimos que esto no es solo videos, esto tampoco es solo usando tecnología, o sea, esto no se trata de tecnología, esto se trata de que el estudiante se prepare para desplazar la clase magistral, aprovecharla para la interacción, de eso es que se trata. Entonces la respuesta es no es solo usando tecnología, puede ser ampliable, puede ser sin tecnología. Entonces aquí hay unos ejemplos de actividades que se pueden hacer que no necesitan tecnología. Y como gran resumen, este diagrama que dice, bueno, una cosa muy importante aquí en este POSIT, planificar. El profesor tiene que planificar, ¿sí? Planificar cuáles son los objetivos o los resultados esperados de aprendizaje en nuestro caso. Cuando ya los tengo, bueno, eso es lo que tengo que conseguir, esto es lo que quiero conseguir en mi planeación. Bueno, entonces ahí sí pienso las actividades, los recursos, pero tiene que ser planeado, tiene que ser intencional. Planifico el antes, cuáles materiales, y si son videos que sean interactivos, cuáles actividades, que me ayuden a reflexionar y a comprender para el estudiante, estamos en el antes, y una autoevaluación, ¿sí? Aquí dice este asterisco que puede ser un cuestionario tipo con preguntas abiertas, y si son muchos estudiantes puede hacerse la revisión iniciando la clase de un porcentaje de esos resultados, y las respuestas e inquietudes sirven como insumo para diseñar el encuentro.
Entonces, en el encuentro, en el durante, pues arrancar verificando lo realizado previamente, que el estudiante también vea que sirvió para algo, además de que va a ver que sirvió cuando arranquen los trabajos colaborativos y las interacciones y él vea que sin eso no puede participar con éxito. Y aquí, como el estudiante ya conoció los resultados de la autoevaluación, podrá enfocarse en necesidades individuales de los estudiantes porque sabe cuáles son las debilidades de cada uno en esos temas. Evaluar nuevamente, no olvidar las rúbricas en cada evaluación. Y para el después, bueno, facilitar recursos adicionales, dejar actividades de aplicación, trabajo colaborativo, profundizar, avanzar en los proyectos. Este material complementario parece interesante, por ejemplo, esta es una serie de videos de EduTrends, del Observatorio de Innovación Educativa del TEC de Monterrey, que sobre el aula invertida en 3 videos. Aquí información interesante también sobre algunos autores. Este de los 4 pilares nos sirve como repaso, por ejemplo. Los 4 pilares que desde estos autores se plantean para el modelo son que se necesita un ambiente flexible, ¿sí? Si queremos aprovechar el encuentro para generar interacción, el espacio, la infraestructura me lo debe permitir, ¿sí? Entonces eso en cuanto a los espacios físicos o el espacio en la plataforma o el espacio en la videoconferencia, pero también flexibilidad en fechas para la entrega de actividades, flexibilidad en formatos para la entrega de actividades. ¿Sí? Todo eso tiene que ver. O sea, no vamos a dejar siempre lecturas, vamos a dejar materiales en diversidad de formatos, porque eso beneficia las preferencias de aprendizaje de los estudiantes. Y de paso también, cuando le pidamos a los estudiantes los trabajos, darles la flexibilidad de que nos los entreguen en diversidad de formatos. Nos interesa el contenido y no el formato. El estudiante y el profesor, la institución, todos una cultura del aprendizaje, de que la idea es que el estudiante se haga responsable de su propio aprendizaje, ¿sí? No tenga que esperar que le estén diciendo qué tiene que hacer, vaya creando esa autonomía como estudiante. Lo que decíamos atrás, que los contenidos tienen que ser intencionales, la planeación, ¿sí? El profesor tiene que estar mirando cuál es el propósito de cada sesión y según ese propósito pensar la actividad, pensar el recurso. Y el profesor como facilitador, bueno, para maximizar el encuentro con el estudiante, sacarle provecho, ofrecer realimentación y no olvidar la evaluación continua. Y más materiales complementarios de otros autores. Y hasta ahí llego con la presentación. La idea de que no haber puesto solo algunas palabras es porque ustedes se pueden quedar con la presentación, entonces de pronto les puede servir más así, un poco más completa.